Me eché toda la sesión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde se discutió el tema que trae muy enojados a legisladores y militantes de Morena para que tú no tengas que escuchar esas horas y horas de discusión, de diálogo, y solo, si quieres, compruebes lo que te estoy diciendo. Mira ese potencial. Así que vamos a ponerle luz a este asunto que tiene a muchos como que muy enojados y a otros apoyando a la corte. Un poco de contexto, bebé de luz. La reforma al Poder Judicial fue aprobada por el Congreso de la Unión y los congresos estatales por ser una reforma constitucional y ya fue publicada en el Diario Oficial de la Federación. Fuimos timados. ¡Timados! ¡Embaucados! ¡Fuimos embarajiñados! Eso ni siquiera existe. Tú sabes que pasó todo esto porque me sigues. Y si no lo haces, ¿qué esperas para seguirme y enterarte de estos chismecitos bien interesantes? Bueno, a mucha gente eso pues no le gustó nadita y empezó a presentar recursos legales contra la reforma judicial incluso antes de que se aprobara bien y todo. ¿Eso te gustó, amiguito? Y entre los que se inconformaron, pues unos trabajadores del Poder Judicial, jueces y magistrados, enviaron una petición de consulta a la Suprema Corte para pedirle que dirima, ¿Qué jugada fue esa? que resuelva el conflicto entre el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial creado por la reforma a la que consideran un poquito dudosa e inconstitucional, porque dicen afecta la autonomía de los órganos del poder, la independencia de sus miembros y así. Y pues ante tantas dudas que empezaron a llegar porque no solo ellos mandaron, los ministros lo que hicieron en esa sesión fue preguntarse ¿qué onda? ¿Qué húbole con la consulta de si la Corte puede estudiar que una reforma constitucional sea constitucional o no? Y ya sé que esto suena muy raro, pero déjame seguirte explicando. Por las dudas de si pueden o no revisar algo así como la constitucionalidad de la reforma constitucional judicial, ¡Oh, por Dios! 3 ministros debían presentar al Pleno de la Corte sus consideraciones en un proyecto. El ministro Alcántara fue el primero en resolver esa solicitud de consulta de jueces y magistrados. A Yasmín Esquivel le mandaron otros asuntos y a Lenia Batres otros tantos para que elaboraran pues sus proyectos. Y al parecer Lenia fue la que no terminó a tiempo su trabajo. Pero bueno, el primer asunto en discutirse fue el del ministro Alcántara. Y con 8 votos a favor y 3 en contra, la Corte aprobó admitir la consulta, lo que marca el inicio de un proceso crucial para definir el futuro de la reforma judicial, lo que ha desatado críticas dentro de Morena y pues también un poquito afuera, porque son los que dicen que acusan a la Corte de invadir atribuciones del Congreso, del Poder Legislativo que es el que legisla. José Luis González Alcántara Carranca pues explicó que según el artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Corte debe velar por la independencia del Poder Judicial. Para él era claro que admitir el recurso y analizarlo era lo correcto. Me tientas, hagámoslo. Ya que está en juego la autonomía de los jueces y magistrados frente a una reforma que podría politizar sus nombramientos, sus decisiones y más. Margarita Ríos Farjat también apoyó la admisión y destacó que esta discusión, escúchalo bien, es una oportunidad histórica para enriquecer el derecho constitucional mexicano. O sea, wow. Según Ríos Farjat, es esencial que la Corte asuma su rol de garantizar que las reformas constitucionales no violen principios fundamentales de la propia Constitución. O sea, ¿qué clases estamos ahí teniendo, no? Ella hizo énfasis en que el debate fortalecerá el marco jurídico de nuestro país. Javier Lainez fue como que más directo y explicó que esto solo era un primer paso, un procedimiento para decidir si se turna el caso a un ministro ponente para que haga un proyecto. Señaló que una vez asignado, será cuando se podrá entrar al fondo del tema. Para Lainez, no admitir la consulta hubiera sido una omisión grave de la Corte, ya que el Poder Judicial tiene la responsabilidad de controlar las reformas cuando éstas atentan contra la autonomía de las instituciones. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. ¿Y qué dijeron los que votaron en contra? Bueno, las que votaron en contra. Por un lado, Yasmín Esquivel fue muy clara en su oposición. Argumentó que la impugnación fue presentada antes de que la reforma fuera oficialmente promulgada, lo que para ella ya era así como de razón suficiente para no admitirla, para rechazarla. También consideró que este tipo de recursos son improcedentes según la ley de amparo. Loreta Ortiz se alineó con Esquivel, argumentando que el artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial solo permite que la Corte intervenga en controversias que se originan dentro del Poder Judicial. Para ella, la impugnación iba más allá de lo que esa ley permite, por lo que no debió ser admitida. Sin duda, una de las intervenciones como que más controversiales fue la de Lenia Batres, la autollamada ministra del Pueblo.
calificó la decisión de admitir la consulta como un golpe de Estado. Batres argumentó que si la Corte comienza a revisar reformas constitucionales, pues estarían subordinando al Congreso y al Ejecutivo, o sea, los poderes legítimamente electos por el pueblo, que son esos, ¿no? Según ella, permitir que la Corte revise esta reforma podría abrir la puerta para que se revisen todas las reformas constitucionales, lo que en su opinión sería antidemocrático y autoritario. Vi mi ventaja y la aproveché. Es lo que hacen los héroes, ¿o no? Y a ver, o sea, hay un punto interesante porque aparentemente no hay una vía clara para que la Corte estudie una reforma constitucional, pues porque la Constitución es el marco para que la Corte estudie las reformas, las leyes, ¿me explico? O sea, aquí la duda es ¿qué pasa cuando es la Constitución la que se quiere revisar? Es un tema hermoso a analizar y discutir, sin precedentes, único, bello. Y es que como yo soy acuario, o sea, y me creo única, entonces entiendo este proceso y también creo que lo entienden los ministros que solo admitieron esa consulta. O sea, esto fue lo que pasó. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Primero que tú, yo y todos, bebé de luz, entendamos lo que hizo la Corte, que fue solo admitir la consulta que ahora deben empezar a resolver. Esto no es lo mismo que lo que has escuchado de las cientos de suspensiones que han otorgado la reforma judicial. Es decir, resolvieron una consulta para que el Pleno determine qué trámite procede dar a la petición planteada a la Corte, pero no prejuzga sobre dicha petición. O sea, nadie ha dicho que la reforma es inconstitucional o que se va a frenar o que se debe frenar, ni nada. Solo se aceptó darle trámite a la consulta que sí busca frenar la reforma judicial, es la verdad. Con esto claro, ahora toca que la Corte analice pues los demás proyectos y que también turne el caso del ministro Alcántara, que ya se votó, a un ministro o ministra para que prepare un proyecto para su análisis que luego será debatido, votado, discutido por todas y todos. Pero dime por favor, ¿qué opinas de todo esto, bebé de luz? ¿Qué crees que pase? Yo la verdad es que estoy muy emocionada porque es algo que nunca habíamos visto y que de verdad yo te voy a avisar cuando vaya a ocurrir esta sesión de la Corte, porque va a ser una cátedra, o sea, vamos a estudiar, vamos a aprender un montón de las discusiones que ahí vayamos a escuchar. Y así que ya lo sabes, bebé de luz, infórmate e involúcrate, porque si lo haces, las cosas sí van a cambiar. Bueno, adiós.